Jesús sana a la suegra de Pedro. En San Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17 nos dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este mensaje también lo podemos encontrar en San Marcos capítulo 1 versículo 29 al 34 y en San Lucas capítulo 4 versículos 38 al 41. En este capítulo San Mateo nos relata el tercer milagro de nuestro Señor Jesús. En el primer milagro nuestro Señor Jesús sanó a un leproso y en el segundo sana al criado del centurión. Y este tercer milagro, al igual que los dos primeros, tiene sus peculiaridades. Primeramente ocurrió en un lugar privado de la casa de Pedro, a diferencia de los otros milagros donde muchas otras personas las presenciaron. Estos dos primeros milagros fueron públicos. En el Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 30 nos dice: Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y en San Lucas capítulo 4 versículos 38 al 39 agrega que les rogaron por ella porque la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Mientras que San Mateo agrega que Jesús vio a la suegra de Pedro postrada y con fiebre. La misericordia de nuestro Señor Jesús era tan grande que muchos de sus milagros fueron en lugares privados, como este donde las multitudes no se enteraban. Lo importante es que la presencia de nuestro Señor Jesús, en primer lugar, tiene que ocurrir en la intimidad de nuestra vida, en la intimidad de nuestro corazón, en la intimidad de nuestro hogar y en la intimidad de nuestra familia. San Mateo, de manera sencilla y rápida, relata lo que a continuación sucede. En el versículo 15 nos dice: Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Hay 4 verbos que presentan una acción puntual cumplidas en el pasado. La vio, la tocó, la fiebre la dejó y ella se levantó. En cambio, en el quinto verbo nos dice: y les servía. Esto presenta una acción que se extiende de forma continuada y repetida en el tiempo. Esto nos indica que después que nuestro Señor Jesucristo la sanó, la suegra de Pedro mostró su gran gratitud sirviéndole fielmente. Este relato nos muestra la actitud correcta que deberíamos tener después que nuestro Señor Jesús nos salva, nos restaura y nos sana. Como redimidos debemos poner nuestra vida al completo servicio de nuestro Señor Jesús, tal y como hacía la suegra de Pedro, quien recibió su milagro y le servía. Pero la historia no acaba ahí. Mateo capítulo 8 versículos del 16 al 17 nos dice: Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las palabras utilizadas por el evangelista Mateo son las siguientes: y cuando llegó la noche, nos sugiere un día completo. Si leemos los versículos anteriores y el capítulo 7, y si evaluamos ese día, podremos ubicar que aquel día comenzó desde el momento en que el Señor Jesús sube al monte donde les explica a las multitudes las grandes verdades del Evangelio de Dios, en el Sermón del Monte. Luego, antes de la aparición del leproso, el texto nos dice que descendió del monte. Posteriormente se dedica a sanar al leproso de su enfermedad. Luego sana al siervo del centurión y finalmente lo vemos en la casa de Pedro sanando a su suegra. En el versículo 16 San Mateo nos dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Podríamos pensar que nuestro Señor Jesús estaba cansado, pero lo bueno del Señor Jesús es que no dejó a esas personas que se fueran tal como llegaron. A pesar de su cansancio, nuestro Señor Jesús no pudo ignorar la gran necesidad de estas personas, la necesidad que tenían de ser liberadas de sus demonios y sus enfermedades. Su compasión siempre fue más allá de cualquier necesidad de descanso. Su ministerio fue exhaustivo y encima orientado a ayudar a los demás, ayudar a los necesitados por completo. Este es el día completo de nuestro Señor Jesús, que San Mateo nos relata en los capítulos 5 al 8, predicación en el monte.
sanó un leproso, sanó al siervo, sanó a la suegra de Pedro, y cuando llegó la noche liberó a muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos. Y después que liberó a muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos, en el Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En el Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículos 42 al 43 nos dice: día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor Jesús, mientras estaba en la tierra y desarrollando su ministerio, se cansaba. Y esto nos es confirmado en la historia de Jesús y la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 6 nos dice: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Hermanos, nuestro Señor Jesús se cansaba. Podríamos pensar que Él estaba cansado después de un día de mucho trabajo, pero eso no fue un impedimento para obrar el milagro en estas personas. Su compasión siempre fue más allá de cualquier descanso. San Mateo trata una vez más de enlazar los acontecimientos que estaban pasando con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en el siguiente pasaje. Mateo capítulo 8 versículos 17 nos dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y en Isaías capítulo 53 versículo 4 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros mismos lo tomamos por azotado y por herido de Dios y abatido. Definitivamente esta profecía se hizo realidad cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra. Toda la sanidad es divina y es el fiel cumplimiento de Isaías 53 versículo 4. Él lo presentaba como el Mesías tan esperado. Hoy en día nosotros como cristianos debemos gozarnos en esta gloriosa promesa, ya que la forma como llevó todas nuestras dolencias y enfermedades fue a través de la muerte en la cruz del Calvario. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Hermanos, la sanidad, las bendiciones que vienen a nuestra vida muchas veces vienen cuando oramos, vienen en respuesta a la oración. Santiago capítulo 5 versículos 14 al 15 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, qué bonita historia de nuestro Señor Jesús cuando sana a la suegra de Pedro. El Señor Jesús obra el milagro, y la suegra de Pedro, en vez de quedarse en la cama descansando, se levanta y sirve a los demás. Recibió sanidad, no se conformó y sirvió a los demás. Mis queridos hermanos, esta historia nos hace reflexionar cuánto amor tenía nuestro Señor Jesús. Él casi no dormía. De acuerdo a este relato podemos ver que muy temprano salió a predicar en el Sermón del Monte. Todo el día estuvo haciendo milagros. En la noche le trajeron endemoniados y sanando enfermos. Se quedó hasta muy tarde y seguramente él pasó a dormir a 2 de la mañana aproximadamente. Y dice la palabra que se levantó antes que saliese el sol. Seguramente se levantó 5 de la mañana y se puso a orar hasta que amaneció. Y en el día ya le buscaron y él dijo: no me quedaré aquí. Yo iré a otras ciudades. Y seguramente se fue caminando y predicando el evangelio que su padre le había mandado. Mis queridos hermanos, cuando la suegra de Pedro recibió su milagro, ella no se conformó, no dijo: ya me sané y ahora me tengo que cuidar, sino que ella le servía en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez nosotros hemos recibido muchos milagros. Tal vez algunas veces nos cansamos de ir a la iglesia, de orar, de predicar, de servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero el amor de Él es tan grande que asimismo Él continúa con nosotros y asimismo Él sigue confiando en nosotros para que nosotros le sirvamos en su obra, sirvamos trabajando para Él, sirvamos predicando el evangelio, le sirvamos repartiendo un folleto, hablando a las personas de aquello que Él ha hecho por nosotros,
de su muerte en la cruz para la salvación de nuestros pecados. Es tiempo de ser agradecidos, es tiempo de servir a nuestro Señor Jesús, así como Él, incansablemente, dándolo todo, entregando su vida por amor a nosotros. Mis hermanos, hagamos una oración. Padre, Señor Jesús, amado Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, porque un día llegaste a este mundo para entregar tu vida y darnos a nosotros esa salvación que tanto estábamos esperando. Gracias, Señor, te damos por ese milagro que recibimos cada día, el de tener un día más de vida, el de abrir nuestros ojitos y contemplar tu grandeza y tu gloria. Gracias, Señor Jesús, y te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas para seguir adelante, la sabiduría para poder seguirte, servirte y conocerte más cada día. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, y te pedimos perdón si hemos cometido algún pecado, alguna transgresión, y sabemos que esta oración ha llegado a ti y que tú eres fiel, justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También te pedimos por la humanidad, para que tú sanes a este planeta, en el nombre de Jesús. Y hermana, hermanos, recuerda que Jesús es bueno y nos ama. Su gloria está allí.